Hola, hola. ¿Qué onda, hermano? Resuelva el edema. Como mencionábamos, uno de los factores más importantes que nos permite evaluar es este estudio multimodal, la respuesta a los diferentes tratamientos que ya hablará algunos de ellos el doctor Ledesma y otros los mencionaré yo. Este es un ejemplo, un paciente que tiene una agudeza visual de 20-100, tiene un espesor, como ustedes pueden ver, de 625 micras, se le aplican 4 inyecciones de bevacizumab, 6 meses después su agudeza visual mejora a 20-40, vemos que disminuye en forma significativa el número de exudados, desaparecen las lesiones algodonosas y el espesor central se va a 265 micras. Otro ejemplo, 50 letras, 20-100, 625 micras, 3 ranibizumabs mensuales, mejoramos a 20-50 y una disminución muy significativa a 245 micras. Este es otro caso, con una agudeza visual de 20-200, vemos las características que todos son básicamente esponquiformes, todos ellos responden bien. Sin embargo, si se fijan en este, aunque hubo una mejoría desde el punto de vista del espesor estructural, 246 micras, no tuvimos la misma mejoría desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque tenemos aquí ya una lesión foveal que podemos observar en donde hay una destrucción, una anormalidad en las capas externas de la retina, lo cual impide una reorganización del elipsoide, es decir, de los fotorreceptores, y por lo tanto, desde el punto de vista funcional, ya no es la misma recuperación que cuando tenemos una limitante externa y un elipsoide íntegros. Vamos a hablar ahora del angio-OCT, que es uno más de los elementos que nosotros tenemos para poder diagnosticar actualmente el edema macular diabético. Los patrones del edema macular diabético se han ido estableciendo al ir estudiando este sistema de angio-OCT. Nos sirve para dar un seguimiento post-tratamiento y muchas veces nos permite corroborar la indicación quirúrgica. Esto que les voy a presentar además es con el sistema de SwepSource, que es un sistema que tiene una mayor capacidad para penetrar en la retina desde el punto de vista estructural. Podemos ver desde el vítreo hasta la coroides. La correlación histopatológica es muy estrecha, lo vamos a ver. Nos permite evaluar tratamientos menos agresivos, algo que aún todavía está un poquito en controversia, el láser subumbral, porque no tenemos una manera muy adecuada de medir su respuesta, pero la angio-OCT nos permite evaluarlo mejor que otro tipo de estudios. Y también, como decía, la capacidad que tiene de penetrar en la coroides nos permite identificar lesiones en la membrana basal y en la coriocapilaris. ¿Cómo hacemos este estudio? Bueno, esto nos permite hacer una evaluación integral de un paciente con edema. Aquí podemos observar que a nivel de la capa de células ganglionares hacemos un corte, que el angio-OCT lo que hace son cortes de las capas vasculares, la superficial, la profunda, la vascular y la coriocapilaris. Aquí tenemos la capa nuclear interna, la podemos evaluar perfectamente y nosotros podemos correlacionarla con el estudio estructural, que sería el estudio B-scan correspondiente. ¿Qué hallazgos vamos a tener cuando estamos analizando a un paciente con edema macular diabético? Bueno, vamos a observar espacios intrarretinianos hiporreflécticos, espacios intrarretinianos grisáceos y lesiones focales hiperreflécticas. Vamos a explicar las características y el significado clínico de cada una de ellas. ¿Qué son los espacios intrarretinianos hiporreflécticos? Son estructuras redondeadas que varían en tamaño y localización dependiendo de la profundidad en el corte y son debidas a la presencia de espacios quísticos intrarretinianos. Están localizadas principalmente en la proximidad de áreas no perfundidas. Aquí las vamos a señalar. Aquí tenemos las estructuras redondeadas y estructuralmente vemos que coincide con estos espacios quísticos intrarretinianos. Este es el patrón más común que ustedes van a observar. Es decir, son edemas maculares diabéticos no muy severos, en los cuales obviamente ya hay un daño capilar perifoveal que se ha manifestado como un edema y lo vamos a correlacionar con estas lesiones. Aquí vemos nosotros claramente los espacios en el modo B. Los espacios hiporreflécticos intrarretinianos pueden ser visualizados entre el plexo capilar superficial y profundo y están asociados a un aumento de la zona vascular foveal, como vemos aquí, a dilataciones capilares foveales y a áreas de no perfusión, como vemos en la imagen de la derecha, de tal manera que podemos inferir que estas son precisamente espacios hiporreflécticos
las zonas en donde nosotros no estamos teniendo una buena perfusión, pero que además están asociadas a estas dilataciones capilares focales. Todo ello, obviamente, producto de la isquemia. Estos espacios intrarretinales grisáceos, tiene poco tiempo que se describieron, son grandes, pueden aparecer en algún momento y lo curioso es que no son estables. ¿Por qué? Porque aparentemente la hipótesis que nos explica estos espacios es que podría deberse a la presencia de movimiento activo en estos espacios. Es decir, como bien lo vieron en el corte que les mencionó el doctor Matsui, hay una circulación de una serie de moléculas dentro de la retina y este movimiento precisamente puede reflejarse al utilizar un sistema de angio-OCT como estos espacios intrarretinianos grisáceos. Grandes áreas de no perfusión vascular obviamente van a tener más espacio y van a permitir que haya mayor manifestación de esos espacios intrarretinianos grisáceos, como lo vemos en la imagen. Aquí tenemos los vasos no perfundidos, ahí están señalados con las flechas. ¿Okay? Ahora bien, las lesiones focales hiperreflécticas son de dos tipos. Aquí debemos de aprender a hacer el diagnóstico diferencial. Una estructura fusiforme hiperrefléctica tiene el aspecto típico de un microaneurisma, que es lo que ven en el recuadro rojo. En cambio, una lesión que también es hiperrefléctica, pero es más redondeada, es debida a un acúmulo focal de exudados duros. Obviamente esto se podría correlacionar tanto con la fluorangiografía como con las imágenes fotográficas de fondo de ojo. Pero desde el punto de vista de angio-OCT, estas son las imágenes que tenemos que recordar. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos la correlación estructural con el modo B, en el recuadro rojo el microaneurisma, que lo vemos abajo, y en el recuadro verde nosotros observamos el exudado que se observa en la flecha verde. Y las flechas amarillas nos dan el artefacto que se llama sombra. Si se fijan, el exudado, es decir, el verde, nos va a dar una sombra porque es sólido. En cambio, el microaneurisma no es sólido, no nos da una sombra. El rojo no nos va a dar artefacto de sombra. Los exudados nos van a dar sombras. Ahí están los exudados duros y el microaneurisma. Se ha descrito la presencia de angiopatía coroidea. La angiopatía coroidea no es algo que sea nuevo en cuanto que se esté descubriendo. Si ustedes se fijan en este artículo desde 1985, Hirayat ya había reportado que había una disminución de la red capilar, un estrechamiento capilar y una nevascularización, inclusive podíamos observar en membranas fibrovasculares subretinianas y se denominaron como angiopatía coroidea o coroidopatía diabética. Sin embargo, no teníamos los estudios para hacerlo en los pacientes y poder correlacionarlo con la retinopatía diabética. Por esta razón, ahora, con el angio-OCT que podemos ver la coriocapilares, se observan estas alteraciones. Esta angiopatía coroidea se manifiesta como los signos de deterioro vascular en pacientes que se evalúan a nivel coriocapilar como vacíos de flujo focal, que es lo que ustedes están viendo ahí en negro, rodeado y con sus flechas. Cada una de estas zonas son zonas donde no hay flujo, por eso se llaman vacíos de flujo focal y lo correlacionamos nosotros con el modo B en el modo en que nos mide el flujo mediante colores, en base a colores. La evaluación, por lo tanto, de la coriocapilar mediante una OCT y de la coroides es muy útil porque nos permite detectar cambios en el flujo debidos a la retinopatía diabética que no solo nos explican la fisiopatología, sino que probablemente ya hay algunos tratamientos dirigidos a este flujo que en un futuro podremos llegar a tener para tratar también la coroides. Estas áreas de ausencia de flujo pueden no ser necesariamente relacionadas con la no perfusión coriocapilar, son diferentes porque son precisamente nada más la medición o la ausencia, no entrada de células en ese sitio. ¿Qué podemos decir de lo que hemos platicado? Bueno, en resumen podemos decir que actualmente la herramienta esencial en el diagnóstico y evaluación del edema macular diabético son todas las formas del SOCT nos da unas imágenes y unas informaciones diferentes que antes no teníamos. El SOCT, como ustedes vieron, permite observar los vasos en vivo y las estructuras coroideas, no solo las retinianas. Es una herramienta novedosa que permite evaluar información fundamental de la vascularización retiniana y coroidea. Futuros estudios permitirán evaluar estas nuevas tecnologías porque estamos aprendiendo inclusive nuevas patologías, cómo interpretarlas con estos recursos. Les voy a hablar ahora de la investigación con verde de indocianina. Esto es algo que no se había hecho, es un trabajo que está realizando la doctora Daniela
Castro allá en París y nos hizo favor de compartir algunas de estas imágenes. Y es interesante, les voy a presentar aquí, es esta imagen en donde nosotros observamos estos aneurismas grandes que llaman macroaneurismas, además de los microaneurismas, que normalmente no los veíamos, no teníamos, no habíamos hecho estudios probablemente con beta-indocianina en diabéticos en suficiente cantidad para identificarlos, pero hay que tenerlos siempre en mente y sabemos entonces que si hay una correlación entre las alteraciones coroideas y la retinopatía diabética. Es decir, que no solo está en la retina, sino también en la coroides. Ahora vamos a presentar casos para darle una aplicación práctica a lo que hemos hablado. Es una mujer de 64 años, diabética desde hace 21 años, que se le puso una panretinofotocoagulación en 1986. Lleva 8 inyecciones de Avastin en cada ojo. Su agudeza visual es de 20/400 en el derecho y 20/80 en el izquierdo. Aquí observamos la fotografía clínica donde hay un engrosamiento, exudados, acúmulo de exudados a nivel foveal. Aquí vemos la fotografía libre de rojo en donde observamos cómo son más evidentes estos exudados. Hacemos la angiografía, observamos todas las cicatrices de retina, vemos que existen microaneurismas y vemos sobre todo la presencia de este acúmulo, de esta tinción en el lugar donde están los exudados foveales. Hacemos el estudio de tomografía modo B y podemos observar claramente lo que habíamos dicho, la presencia de quistes, un problema espongiforme, un edema espongiforme, pero además vemos los exudados. Les recuerdo, los exudados nos dan sombra. Esta es la sombra que dan los exudados y aquí los observamos en la fotografía de color de fondo de ojo. Esta es otra toma en donde observamos las imágenes que les había yo mencionado. Hacemos la angio-OCT y observamos las características que les había dicho. Este es el plexo superficial, donde vemos que hay un aumento de la red capilar perifoveal. El plexo profundo, en donde observamos inclusive lo que habíamos comentado de los microaneurismas. Observamos aquí un problema que se llama desegmentación. Esta es de la zona avascular. Aquí no deberíamos de ver ningún vaso. Sin embargo, vemos esto porque como está levantada la retina, nosotros podemos observar algunos vasos que no deberían de estar aquí. Este es un artefacto. Y finalmente vemos los cambios que habíamos mencionado en la coriocapilar. Si ustedes recuerdan, los vacíos de flujo y las zonas grisáceas. Y esta es una imagen en donde se hace una interpretación con colores de todas las capas, todos los plexos vasculares. Aquí vemos las mismas características ya con los plexos divididos, en donde observamos lo que les mencioné, aumento de la red capilar, falta de perfusión, el artefacto de los vasos y las alteraciones coroideas. Aquí vemos el ojo izquierdo de ese paciente, aquí vemos también las cicatrices de láser, una zona de atrofia a nivel de la fóvea. Vemos nosotros la angiografía, en donde se observan los microaneurismas y las cicatrices de fotocoagulación. Sin embargo, aquí vemos nosotros que en este corte nada más observamos algunos exudados. Vemos nosotros aquí la fóvea no tiene líquido, aquí ese es un corte vertical. Vemos las cicatrices de láser exclusivamente. Sin embargo, si nos movemos, aquí observamos en el corte horizontal cómo existe líquido y también los exudados que ya se habían mencionado. Hacemos la angio-OCT, observamos que aquí el daño no es tan importante. Si se fijan, aquí no existe este artefacto en donde se veían vasos en la zona avascular. Aquí se ve totalmente normal, sin vasos. Los cambios en la coriocapilaris que ya habíamos mencionado, los aneurismas y las zonas de aumento de la red capilar perifoveal que observamos nosotros aquí. Los microaneurismas también, estas lesiones alargadas de las que ya habíamos hablado. Este caso 2 es también una mujer de 55 años que tiene 24 años de diabética, que ya tiene una sesión de fotocoagulación y agudezas visuales de 20/25 y 20/60. Ustedes ven aquí que el daño es mucho menor, tenemos los exudados circinados. Aquí lo que me interesaba era presentarles, por ser multimodal, una fotografía con optos donde se ve exudados que ya habíamos dicho y vemos aquí algo muy interesante que es la proliferación vascular con neovasos y con gliosis a nivel de la arcada temporal extrema. Aquí vemos otro acercamiento. Aquí vemos la angiografía normal y observamos, con las fugas que tenemos aquí. Aquí se ven claramente las fugas. Hay fuga también en la papila. Y observamos a nivel del corte la presencia de las zonas de líquido
espacios quísticos, exudados, nos dan sombras los exudados, más exudados, líquido intrarretiniano. Aquí observamos en este corte, aquí vemos el flujo, aquí se observa el flujo en colores desde el punto de vista son arbitrarios. Aquí observamos nosotros cómo existe un aumento de la red capilar perifoveal y observamos nosotros aquí la zona del edema. Aquí tenemos otro corte. Podemos observar las diferentes capas que ahorita las vamos a ver por separado. Aquí vemos nosotros, aquí están, perdón. Aquí está el plexo superficial, el plexo profundo, recordemos, aneurismas, zonas de no perfusión. ¿Qué podemos concluir con todo esto que hemos mencionado? Bueno, que el diagnóstico del edema macular es clínico, eso nunca lo vamos a modificar, pero los auxiliares de diagnóstico nos permiten clasificar y tomar decisiones terapéuticas y pronósticas. Ya vimos los daños cuando existen en las capas externas que no nos dan una mejoría funcional. Por ser multifactorial, ya se mencionó que hay muchas moléculas que están influyendo en esto, el edema macular requiere de análisis de imágenes multimodales para valorar todos los elementos, tanto estructurales, que ya los vimos, como vasculares involucrados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Yo creo que muy excelente plática de ambos panelistas. Podemos pasar entonces al tercer tema, que es el tratamiento médico del edema macular. Y el tratamiento lo va a exponer el doctor ahora sí, Gerardo Ledesma Gil. Le damos la bienvenida al doctor Gerardo. Y el doctor es médico adscrito al Departamento de Retina del Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana. Socio de Mácula Retina Consultors. Realizó su alta especialidad en retina en el Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana. Entrenamiento en retina médica y quirúrgica en Illinois A&E. Esto es en la Universidad de Illinois en Chicago. Y realizó un fellowship en retina médica y vitrio, retina macular, en Consultants de Nueva York, bajo la tutela del doctor Lawrence Jamusi, y ha participado en varios artículos de redacción. Adelante, doctor, escuchamos su tema. Muchas gracias, doctora, y gracias al Colegio de Oftalmólogos de Chihuahua por la invitación. La verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes y es un honor para mí presentar al lado de mi maestro, el doctor René Cano, y de un estimado amigo, el doctor Rodrigo Matsui, que es mi compañero. No sé si me podrían permitir compartir mi pantalla, porque no me está dejando. Ah, ya me dejó. Permítanme un segundo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, muy bien. Perfecto. En un segundo. Vamos a ver. Perfecto. Pues después de estas ponencias muy buenas por parte del doctor Cano y el doctor Matsui, vamos a hablar un poquito del tratamiento médico del edema macular diabético. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, me pueden interrumpir, si no al final lo platicamos, como ustedes decían, doctora. Entonces, como bien dijo el doctor Rodrigo Matsui, hay diferentes vías que están involucradas en la presencia del edema macular diabético, pero un punto clave en esto es la falla en la barrera metorretiniana, lo cual desencadena un acúmulo de líquido. A grosso modo, ¿cómo podemos clasificar el edema macular diabético? Ya sea dependiendo de la extensión y del punto de origen, lo podemos clasificar ya sea en focal o difuso, y esto es importante para el tratamiento en algunos de los pacientes. ¿Cuáles son las herramientas y las armas con las que contamos para tratar este tipo de pacientes? Lo principal es la prevención. Se ha visto en diferentes estudios que si tenemos un paciente diabético, el cual tiene un buen control metabólico, podemos evitar toda la presentación de las complicaciones, desde la retinopatía diabética hasta el edema. Desafortunadamente sabemos que esto no es lo más común, y más en un país como en México, que vemos que el paciente llega con una Coca-Cola a que le demos su panfotocoagulación. Entonces, ¿cuáles son las cosas con las que contamos? Desde láser, antiangiogénicos, esteroides y nuevos medicamentos que vienen o que prometen revolucionar el tratamiento de nuestros pacientes y que debemos de tener en cuenta. Vamos a empezar con lo fundamental, la fotocoagulación láser. Fue el tratamiento estándar del edema macular diabético hasta antes de la llegada de los antiangiogénicos.
¿Cómo funciona? Como podemos ver en el video, al crear una oclusión vascular, ya sea tratando directamente los microaneurismas, cerrándolos, o a través de una destrucción de la retina isquémica, con lo cual provocamos un aumento de la oxigenación, una disminución de los angiogénicos y una disminución de la liberación de las citocinas, provocamos que haya una redistribución de flujo, menos permeabilidad vascular, y esto mejora el edema. Contamos con diversas modalidades, ya sea desde el verde argón, el amarillo, criptón rojo o diodo. Todos ellos van a funcionar de la misma manera, con el mismo fundamento de tratamiento. Un estudio que llegó a cambiar y revolucionar cómo manejamos y cómo vigilamos a estos pacientes es el estudio de TDRS, en el cual mostramos que el láser, si tratamos lesiones que se encuentran dentro de 2 diámetros de disco del centro de la mácula, obviamente excluyendo el área foveal, a 3 años los resultados mostraron que hay un 50% de reducción del riesgo de pérdida visual, lo cual es sumamente importante. Sin embargo, solo el 3% de los pacientes mostró una mejoría visual. ¿Qué quiere decir esto? Que controlamos el problema, pero no le estamos mejorando la visión al paciente. El protocolo B del DCRNet nos mostró que el láser, justo en estos pacientes, ya sea tratándolos de manera focal o con un patrón en parrilla, fue superior al uso de la triamcinolona intravítrea en el manejo de los pacientes fáquicos. Ojo, y recalco el hecho de pacientes fáquicos con edema macular diabético. Aquí el papel del cristalino es importante en cuanto a cómo evaluaron la capacidad visual de los pacientes en un seguimiento de 2 a 3 años, pero siendo efectivos. Estamos controlando el problema, aunque no le estamos regresando tanta visión al paciente. ¿Con qué contamos que es nuevo? Que contemos de nuevas utilidades. Silenciar esto un segundo. Perdón. ¿Qué contamos? El láser micropulsado es una nueva herramienta que tenemos en el cual, a diferencia del láser térmico tradicional, ¿qué es lo que pasa? Al disminuir nosotros el ciclo de trabajo del láser, hacemos que el daño estructural a estructuras aledañas o la misma retina sea mínimo. Entonces disminuimos ese daño colateral o esa pérdida del campo visual en teoría. Sin embargo, aunque los estudios clínicos aleatorizados han demostrado que es eficaz, se ha visto que la resolución en pacientes, principalmente que tengan un edema macular diabético temprano sin tanto daño, aún en ellos la resolución es más lenta y el efecto final, tanto funcional como anatómico, es inferior, por lo cual realmente no está indicado en pacientes con retinopatía, con edema macular diabético. ¿Qué más? El protocolo I del DCRNet comparó el uso de ranibizumab, que es un antiangiogénico, más el láser, ya sea en estadios tempranos, de manera inicial o diferido, y vieron que hubo una mejoría de la capacidad visual a 5 años del tratamiento, cosa que no veíamos con el láser en monoterapia. Aquí vemos cómo se mejoró la visión. Y un estudio que es muy controvertido, se presentó el protocolo S también de DCRNet, fue presentado en la Academia Americana de Oftalmología en el 2015 y en muchos lugares se considera un parteaguas en el tratamiento de los pacientes, ya que demostraron que si tienes edema macular diabético en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa, de alto riesgo o proliferativa, la terapia antiangiogénica con ranibizumab demostró superioridad al láser. Ojo, mejoró la capacidad visual de los pacientes, induce una regresión de la retinopatía diabética proliferativa, pero esto no es para todos. ¿Por qué digo que no es para todos? Necesitamos que el paciente tenga un muy buen apego al tratamiento, que sepamos que sea paciente que se le va a explicar que tiene que estar viniendo esa inyección, que es un tratamiento continuo y que se va a estar inyectando. Si el paciente no entiende esto, esto no va a funcionar. Y que sepamos que no tiene un efecto permanente como el láser. Entonces, si se entiende eso, sí tiene ventajas, como que no van a perder campo visual, pero es un compromiso entre el paciente y el médico. Si creen que no lo va a lograr, no es aplicable. Además, que conlleva un gasto económico que a veces es privativo en la mayoría de los pacientes que vemos en las instituciones. Entonces, hablando del láser, ¿cuáles son mis recomendaciones? En la era de los antiangiogénicos, el láser ha sido desplazado. Ojo, desplazado no significa que no lo utilicemos. ¿En qué pacientes debemos de tenerlo bien en mente? En pacientes con un edema macular diabético subforma vasogénica, que son aquellos en los que vemos francamente el microaneurisma que está exudando, vemos los exudados circinados alrededor, y esos pacientes se van a beneficiar del láser. O en los pacientes que tengan un grosor coroideo retiniano mayor a 300 micras, que
que cuenten con adhesión vitreomacular persistente. El láser micropulsado puede ser usado en pacientes con edema macular diabético difuso en estadios tempranos con buenas agudezas visuales, sabiendo que el efecto es más lento y que realmente no conlleva el mismo efecto que el tratamiento con un láser térmico normal. Y lo más importante, sé que en nuestros pacientes nos importa mucho cuidar su economía, pero el beneficio económico no supera las desventajas del uso del láser y el daño colateral que esto implica. Ahora, pasando a los antiangiogénicos. Este tratamiento ha sido la panacea no solo del edema macular diabético, sino la degeneración macular y de diversas entidades retinianas. Afortunadamente hemos visto la evolución desde el pegatinib a nuevos medicamentos como la aflibercept o el brolucizumab, del cual vamos a hablar posteriormente en esta plática. En esta tabla quise resumirles de manera sencilla las diferencias y los 3 medicamentos que más utilizamos en México y en el mundo. Desafortunadamente el bevacizumab, aunque es un gran medicamento, no está aprobado por la COFEPRIS ni por la FDA para uso intraocular como tal, pero sí se puede usar. Aquí podemos comparar las diferencias entre sus tamaños moleculares y los diferentes mecanismos de acción, tomando en cuenta que la aflibercept no solo bloquea el factor de crecimiento endotelial vascular, sino también el factor de crecimiento placentario. Entonces tiene un doble efecto. Pero vamos a hablar un poquito, resumir los diferentes estudios que nos hablan del tratamiento, del uso de este tratamiento en pacientes con edema macular diabético. El estudio RESTORE comparó la monoterapia con ranibizumab contra el láser, demostrando que provee mejores resultados en pacientes con edema macular diabético un año, ya que mostraban una mayor ganancia en cuanto a capacidad visual, mostrando de 6.1 a 5 letras mayor en el brazo de los pacientes tratados con ranibizumab, en comparación contra un 0.8 de letras del brazo de láser. El uso de terapia combinada no otorga ningún beneficio extra, y esto es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, puede ser que utilizamos los dos, realmente no te está otorgando nada más en cuanto a la capacidad visual. Y hicieron la extensión de estos pacientes, los siguieron 3 años, mostrando que se mantenía la ganancia de la capacidad visual, disminuyendo el grosor coroideo, y que los pacientes que estaban en láser, al ser trasladados o tratados con antiangiogénico, mostraban una mejoría de la capacidad visual, sin embargo, nunca alcanzaban la capacidad de los pacientes que fueron tratados inicialmente con antiangiogénico, y esto es importante saberlo. Aquí vemos en estas tablas realmente cómo resumimos la mejoría en la capacidad visual, tanto como en el grosor retinocoroideo. Y los estudios RISE y RIDE, que de igual manera vuelven a comparar monoterapia con ranibizumab contra monoterapia con láser, mostrando lo mismo, una mejoría en la capacidad visual en los pacientes tratados con antiangiogénico que se mantuvo a largo plazo, y cómo los pacientes tratados con láser, al ser pasados con antiangiogénico, mejoran su capacidad visual, pero reitero, nunca alcanzan los niveles de los pacientes que fueron tratados inicialmente con antiangiogénico. El estudio RETAIN, en el cual siguen utilizando ranibizumab, pero ahora comparando no solo el medicamento, sino comparando diferentes esquemas de tratamiento, incluyendo el esquema de Treat and Extend, para ver si era superior o no a un PR, una monoterapia, en el cual demostraron que el Treat and Extend, tratar y extender, no es inferior al tratamiento por razón necesaria en cuanto a ganancia visual media después de 2 años. Cambiando ahora de agente, vamos a pasar de ranibizumab, pasamos a la aflibercept, y los estudios VIVET y VISTA fueron los que evaluaron esto, demostrando que la aflibercept, ya sea en 2 modalidades, inyectando a los pacientes cada 4 semanas o inyectando a los pacientes cada 8 semanas, ambas modalidades mostraron una ganancia media de la capacidad visual superior al láser, y se le ofrecía a los pacientes que después de la semana 100 podían ser tratados con antiangiogénico, y aún lo mismo, mostraron una mejoría en la capacidad visual, sin embargo, nunca alcanzan a los pacientes que fueron desde un inicio tratados con el antiangiogénico. Importante, una de las ventajas de la aflibercept es que puedes extender, o supuestamente puedes extender a los pacientes en su tratamiento hasta 8 semanas, pero vieron en estos estudios que las inyecciones bimensuales después de la semana 24 mostraron mayores fluctuaciones en el grosor retiniano central. Dichas fluctuaciones no afectaron la capacidad visual, pero a largo plazo se cree que pueden, por los cambios estructurales a nivel de la retina, tener ciertas repercusiones, aunque no afectaron la capacidad visual, solo para que lo tengan en mente. Y uno de los estudios favoritos del doctor Cano,
Creo que es un estudio muy didáctico y un estudio que la mayoría deberíamos tener en mente es, ok, sabemos con qué herramientas contamos, pero realmente ¿cuál es mejor? ¿Tiene algún beneficio o en algún paciente debo utilizar un medicamento en vez de otro? Este protocolo ha venido a aclarar muchas dudas que teníamos. ¿Qué demostró? El protocolo T demostró que en el primer año los pacientes con capacidad visual igual o mejor a 69 letras, o sea, un 20-40 o mejor, pacientes con buena visión, realmente no hacía diferencia qué medicamento utilices. Todos van a mejorar. Sin embargo, aquellos pacientes más afectados con capacidades visuales menores a 20-50, el aflibercept fue superior, manteniendo un número de inyecciones relativamente estable. Continuando este estudio, vieron que a 2 años la capacidad y estas diferencias se nivelaron un poquito. El bevacizumab siguió siendo inferior a los otros medicamentos y el ranibizumab alcanzó niveles similares a los de la aflibercept a 2 años. ¿Esto qué nos implica? Si empiezas y tienes un paciente sumamente afectado, yo empezaré con aflibercept, aunque a largo plazo otro paciente que lo trates en circunstancias muy similares pueda alcanzar los mismos resultados. Vamos a aclarar esto al final del resumen de los antiangiogénicos. Y este estudio lo pudieron extender hasta 5 años, con 2/3 partes de los participantes ya no continuaron el tratamiento como tal, ya no estaban incluyendo los mismos criterios, pero vieron que la ganancia en cuanto a capacidad visual en estos pacientes, aunque no seguían inyectándose con el mismo régimen, fue mucho mejor que la basal, pero no igual que a la observada a los 2 años. Esto porque los pacientes no seguían el mismo régimen de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones para el uso de antiangiogénicos en pacientes con edema macular diabético? Es por mucho el tratamiento de primera elección en estos pacientes. Si la visión es buena, pueden utilizar cualquiera de las 3 opciones disponibles en el mercado, si es que cuenta con Avastin. Y si la visión es mala, sin dudarlo, aflibercept es superior. El ranibizumab va a alcanzar a los efectos, pero tarda más. Entonces, ahí hay una discusión entre si al tardar más y al retrasar esa mejoría persiste un daño estructural que puede ser, aunque mínimo, afectar la visión. Ahora, como bien dijo también el doctor Matsui, no es solo una vía, son muchas cosas que están afectando y están ocasionando la presencia del edema macular diabético. La inflamación como tal y la liberación de citocinas hacen que haya un aumento de la permeabilidad vascular y es aquí donde entran en juego los esteroides, ya que disminuyen la síntesis de mediadores inflamatorios y también disminuyen en cierta parte la síntesis de factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Cuáles son las opciones con las que contamos? Muchos de ustedes sabrán, la triamcinolona es un gran medicamento, los implantes de dexametasona y el implante de fluocinolona que está disponible, aunque es un poquito más caro, pero que también ha funcionado. No me voy a detener mucho en este tema. Hay varios estudios, en esta tabla lo resumimos, es una gran bibliografía en el cual vemos cómo han comparado, como ya habíamos mencionado el protocolo B, el uso de estos esteroides contra diversas modalidades, principalmente láser, y son buenos medicamentos. ¿Qué los limita y qué es lo que nos hace dejarlos a un segundo término en el tratamiento? Sus complicaciones, principalmente la baja visual secundaria a la presencia de catarata en pacientes fáquicos y el aumento de la presión intraocular, que aunque puede ser manejable, en algunos pacientes llega a requerir tratamiento quirúrgico. Aquí continuamos con eso, justo platicábamos las diferentes complicaciones, entonces tenerlos en mente. Hay pacientes que no responden antiangiogénico y debemos de saber que contamos con más opciones, no cerrarnos y que no se nos cierre el mundo. Entonces, en cuanto a recomendaciones, lo dejaría como un tratamiento de segunda elección, según los criterios también de la Sociedad Europea de Retina. Lo dejaremos probablemente a pacientes no respondedores a terapia antiangiogénica, digamos 3, 6 inyecciones, vemos que no, 3 no mejora, lo podemos cambiar de antiangiogénico, no mejora. Tener en mente esto, inclusive utilizarlo en terapia combinada, antiangiogénicos con esteroides. Pacientes pseudofáquicos les va muy bien y la capacidad visual se mantiene ya que no van a desarrollar catarata. Y si tenemos que utilizarlos, la recomendación es utilizar dexametasona, después fluocinolona y finalmente triamcinolona por sus efectos secundarios. Ahora, muy bien, vamos a pasar. ¿Qué se viene? Y se vienen cosas muy padres. Afortunadamente, retina es un campo que está en constante evolución y que nos va permitiendo tratar a nuestros pacientes de una mejor manera. Tuve la fortuna de poder utilizar Beovu, que es un nuevo medicamento, que es brolucizumab. Aún no está disponible en México, solo en Estados Unidos, de hecho en Europa tampoco. Se preveía que estuviera disponible para el 2021.
aunque no sabemos por cuestiones de la contingencia que vaya a parar esto. Las ventajas, ¿cuáles son? Al ser un fragmento de anticuerpo de cadena sencilla con un peso y un tamaño molecular menor, puedes alcanzar concentraciones molares mayores, por lo cual tienes más medicamento con una penetración aumentada y una eliminación más rápida, por lo cual tentativamente no debe de tener tantos efectos secundarios. Actualmente está aprobado por la FDA para el tratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad, pero está pendiente su uso para edema macular diabético y creo que es un medicamento muy prometedor y estamos esperando que nos dejen utilizarlo aquí en nuestro país. ¿Qué más contamos? Tenemos diferentes opciones, reitero, no es una sola vía, no es una llave lo cual nos esté provocando este problema. Contamos con diferentes mecanismos y hay que tomarlos en cuenta y utilizarlos para el beneficio del paciente. Aparte de los antiangiogénicos, están las proteínas como el Abicipar-Pegol, que es una proteína genéticamente diseñada con una afinidad por el factor de crecimiento endotelial vascular aumentada, que ha mostrado en los estudios Sequoia y CIDAR un efecto similar y concentraciones a nivel intravítreas efectivas para tratar el edema macular. Sin embargo, el 15% de los pacientes puede presentar cuadros de inflamación, entonces hay que seguir tomando en cuenta eso, aunque es algo prometedor. ¿Qué más? Los corticosteroides. Algo importante, los corticosteroides, ya les mencioné sus ventajas, pero la nueva modalidad es inyectarlos en el espacio supracoroideo. ¿Para qué? Para así evitar todas las complicaciones que pueden tener en el segmento anterior, desde la presentación de catarata hasta el aumento de la presión intraocular. O el danazol, que es un análogo sintético de la testosterona que ha demostrado que a dosis bajas puede disminuir la permeabilidad vascular. Otras vías, como los inhibidores de la angiotensina tipo 2, como el faricimab o el AKB 9778, que han demostrado que también disminuyen la permeabilidad vascular, o los inhibidores de la integrina, como el resutegatinib, que en combinación con el bevacizumab ha demostrado resultados prometedores, disminuyendo el edema macular y mejorando la capacidad visual. Pues como vemos, se vienen cosas muy padres, no casarnos con nada, pero es algo que está en evolución y que más que nada estar en un país como México, que contamos con una gran cantidad de pacientes, saber que podemos tratarlos, mejorar su visión y hacerlos entender de que no es el fin del mundo. ¿Sale? Pues por su atención, muchísimas gracias. Gracias a todos. Doctora, regreso con usted. Muchas gracias, doctor. Yo creo que es un tema muy importante porque realmente nos hemos dado cuenta que la mayor parte de las patologías que tiene la diabetes mellitus empieza también por los ojos, ¿verdad? Y de hecho por un edema macular que a veces es muy difícil tratar. Todo lo que hemos visto hasta ahorita se me ha hecho muy, muy importante tomarlo en cuenta y yo creo que ha cumplido con las expectativas. Entonces, pues le agradecemos mucho su participación y seguimos con el tratamiento quirúrgico del edema macular por el doctor René Cano. Y muchas gracias, doctor. Estamos aquí. Al final quiero decirles que va a haber una mesa de preguntas y respuestas para los que quieran ir subiendo sus respuestas y podamos nosotros interactuar. La otra circunstancia es que vamos a tener un examen al final del webinar para que podamos mandar esos exámenes para puntaje del Consejo Mexicano de Oftalmología. Nos están otorgando 2 puntos, así es que no se salgan, al final va a aparecer ese examen. Entonces, pues adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante, doctor. Perfecto, doctor. Se ve bien. Bueno, gracias. Vamos a continuar ya con el apoyo de las presentaciones previas, a concluir la otra opción que tenemos para el tratamiento del edema macular diabético. Una disculpa que esté en inglés, pero la de español no me quieren correr los videos y ya no pude cambiarla. Pero vamos a hablar del edema macular diabético y la importancia que tiene la interfase vitreoretiniana cuando ésta se altera, que es cuando está indicado el tratamiento quirúrgico. Haciendo un resumen de lo que ya han mencionado ampliamente, vemos que la retina hipóxica produce la pérdida de los pericitos, como bien lo explicó el doctor Matsui, lo cual nos da la dilatación de los capilares, como podemos ver en esta imagen. Finalmente, los microaneurismas, microhemorragias y exudados, que también se explicó su génesis, y que nos va a generar el edema macular diabético en fases tempranas, espongiforme por ejemplo, el focal y el difuso.
Cuando nosotros teníamos esto, tratábamos nada más el aspecto fisiopatológico celular, pero actualmente, como bien lo han explicado ya, ahora tenemos una fisiopatología molecular, en donde participan las moléculas inflamatorias que ya se mencionaron, como las interleucinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, etc. Tenemos también los factores de adhesión endotelial, como el ICAM1, el BCM1, y algo que es lo que más tratamos, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Pero como ya bien el doctor Ledesma lo dijo, no es la única vía, tenemos que atacar todas las vías. Sin embargo, ya vimos que con los antiangiogénicos atacamos el factor de crecimiento vascular endotelial, con los esteroides, las moléculas inflamatorias. Sin embargo, tenemos un factor extra que tenemos siempre de considerar, que es la presencia de una hialoides engrosada, membrana epirretiniana y tracción vítrea. Esto lo podemos identificar, como les mencioné en la plática previa, mediante estudios de tomografía. Y tenemos que tratar también este cuarto factor en la génesis del edema macular diabético. En primer lugar, vamos a hablar de la vitrectomía simple, en la que nada más retiramos la hialoides. Este estudio surgió de la primera publicación que hizo Gilles Louis en 1992, en donde él, digamos de una manera medio aleatoria, al estar operando a un paciente y quitarle la hialoides, vio que los pacientes mejoraban en cuanto al edema macular y mejoraba el engrosamiento de la mácula. Tuvo complicaciones por la cirugía con un desprendimiento de retina y una hemorragia vítrea. Sin embargo, ese fue el primer paso. Aquí les voy a presentar algo un poquito histórico que hicimos en el instituto allá en el año 98, cuando todavía no existían los CT, no existían los antiangiogénicos. Y este estudio fue interesante porque aquí evaluamos la eficacia de hacer vitrectomía y nada más retirar la hialoide sin hacer ninguna otra maniobra. Las condiciones que no tuvieran membrana epirretiniana, que no tuvieran tratamiento previo de láser y obviamente les digo no había antiangiogénicos, así que tampoco había tratamiento con antiangiogénicos. Vean este video que algunos yo creo que de los residentes actuales ni conocen el calibre 20. Lo hacíamos con calibre 20. Pueden ver ahí, era una cirugía relativamente sencilla. Pueden observar aquí a su derecha al paciente cómo tiene exudados, engrosamiento. Y teníamos nosotros la disección de la hialoide, la hacíamos en este caso con una cánula de Charles, en la cual absorbíamos la hialoide, la separábamos y eso era todo lo que hacíamos. No hacíamos disección de la limitante interna, no hacíamos limitorexis, no poníamos esteroides, nada, simplemente lo retirábamos. La cirugía se terminaba, hacíamos un intercambio con aire y eso era todo lo que hacíamos. ¿Cómo nos iba? Pues asombrosamente, vemos nosotros aquí que el paciente desaparecían los exudados y disminuía el espesor macular sin hacer ninguna otra maniobra. Aquí lo pueden ver, fue uno de los primeros OCTs que parecen como de esos pixeleados que no quieren que se le vea la cara cuando quieren ocultar la cara de las personas en la televisión. Sin embargo, era lo que teníamos. Aquí teníamos previtrectomía, 348 micras. Al mes aumentaba un poco el espesor por la inflamación, pero a los 3 meses disminuía a 200 micras sin hacer ninguna otra tratamiento. Aquí vemos este estudio piloto de estos 4 pacientes, en los cuales la agudeza visual preoperatoria y final mejoró en muchos de ellos y el grosor macular mejoró también en la mayoría de ellos. Hubo un solo paciente que no. Como complicaciones nada más tuvimos una hemorragia vítrea. Aquí ven el espesor macular a los 3 meses cómo iba mejorando. Aquí vemos la agudeza visual que en general mejoró en todos los pacientes. Este es el porcentaje de ganancia que tenemos y excepto en este que no mejoró, en el paciente 4, hubo uno que tuvo una mejoría muy significativa. Insisto, fue nada más vitrectomía con hialoides. Aquí tenemos otros estudios en donde se comparaba la vitrectomía contra la triamcinolona. En este estudio se concluye que el edema macular podía recurrir después de que pasara el efecto de la triamcinolona, como todos lo vimos, a diferencia de la vitrectomía, en la cual tenían estabilidad hasta un año después. Entonces se veía que el efecto del esteroide es temporal, el efecto de la vitrectomía era de mayor duración. Después dijo, bueno, vamos a ver qué sucede si además tenemos una membrana epirretiniana. Aquí tenemos este estudio en donde se observan o se analizan los cambios posoperatorios tempranos en el grosor después de hacer una vitrectomía en el edema macular diabético. Son 65 ojos que se les hizo vitrectomía y se les retiró la membrana epirretiniana y la conclusión es que disminuyó el espesor central a los 4 meses después de la cirugía.
Aquí no se consideró si se había retirado o no la limitante, nada más se analizó el retiro de la membrana epirretiniana. En este otro estudio de Yamamoto, se divide en 4 grupos en donde se analizaba si tenían desprendimiento de vitrio y membrana epirretiniana, un desprendimiento de vitrio sin membrana epirretiniana, no desprendimiento de vitrio y membrana epirretiniana, no desprendimiento de vitrio sin membrana epirretiniana. Y se concluyó que la vitrectomía y el retirar la membrana epirretiniana es efectivo para tratar el edema macular diabético, pero el resultado no depende tanto si ya existía previamente desprendimiento de vitrio. ¿Por qué? Porque aquí no es la hialoide la que está provocando la atracción, sino es la membrana epirretiniana. Entonces se corroboró la importancia de retirar la membrana epirretiniana. En este estudio, que es uno de los de DRCR-NET que ya algunos había comentado antes el doctor Ledesma, es tal vez el menos, el que tiene el menor diseño, un diseño un poquito más discutible dentro de los del DSR-NET, que en general son muy bien diseñados. Y aquí nada más se trata de 87 ojos con una buena agudeza visual de 20-60 hasta una agudeza visual mala de 20-400. A todos se les hizo vitrectomía, se les quitó la hialoides y se les retiró la membrana epirretiniana si es que había. No tiene un grupo control, que es lo discutible de este estudio, pero se concluyó que la agudeza visual mejoraba en el 38% de los casos, empeoraba en el 22%, pero en todos había una disminución del espesor macular central. Aquí vemos la gráfica de dispersión, donde se observa los cambios en la agudeza visual y los cambios en el espesor macular. Aquí les voy a presentar un caso, precisamente de un diabético, en el cual tenemos que estar tratado, y en el edema vimos que la etiología era esta gran membrana epirretiniana, la cual se está retirando. Ven ustedes que está ahí teñida, la retiramos completamente para ver qué resultado obteníamos. Y aquí obtenemos, ven ustedes el postoperatorio, en donde se quita la tracción, que aquí se veía la deformidad, se observa que ya hay una regularización y el espesor también disminuye. Aquí tenemos el preoperatorio, donde vemos todos estos puntos rojos que son el engrosamiento. Este es a los 3 meses y aquí observamos que disminuye y nada más persisten estos, y la parte central ya prácticamente no tiene líquido. Es un paciente que no se le realizó solo cirugía, no se le realizó tratamiento con antiangiogénicos. Hay mucha discusión. ¿Debemos retirar la limitante interna o no? Hay artículos a favor, artículos en contra. Por ejemplo, este artículo es de 24 ojos aleatorizado, en donde a uno de los algunos pacientes se les daba una láser en parrilla modificada y a otros se les hacía vitrectomía y se les hacía limitorexis. La conclusión es que la limitorexis daba una mejor efectividad que una simple sesión de fotocoagulación. Como ya lo había mencionado el doctor Ledesma, pues no es tan eficiente. Sigue usándose, es un láser de rescate y hay que combinarlo en ocasiones, pero obviamente no es de primera intención. En este otro estudio se analizaron 24 ojos, en los cuales se realizó también limitorexis. Se encontró una mejoría de la agudeza visual, se encontró una disminución del espesor, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa con aquellos pacientes que no se les hizo limitorexis. Este otro estudio nos habla de un 40 ojos, el grupo 1 nada más se le quitó la hialoides, el grupo 2 se le hizo limitorexis. Las conclusiones es que en el grupo 2, que se le hizo la limitorexis, no hubo cambio en la agudeza visual en el 85%. En el grupo 1 disminuyó en 53%, tampoco una diferencia estadísticamente significativa. Y aquí es un video precisamente en donde les quiero mostrar, estamos haciendo limitorexis en este paciente diabético, y aquí precisamente una de las discusiones es que al tratar de quitar la limitante, si no lo hacemos con cuidado en este paso precisamente, podemos destechar el edema macular que está generándose porque tenemos una capa muy delgada, y si nosotros hacemos un movimiento muy brusco, provocamos un agujero macular que puede ser laminar o completo. Entonces, si hacemos esta maniobra y decidimos retirarla, debemos de hacerlo con mucha precaución. Y siempre estar seguros de que no hay una membrana asociada, como en este caso pueden ver que se está retirando también una membrana epirretiniana. Aquí observamos en la parte más periférica de la mácula que existía membrana epirretiniana. En la parte central, como vieran, hicimos la limitorexis. Y la idea es dejar cero tracción, y al quitar la limitante interna estamos seguros de que no hay membrana epirretiniana asociada. Esa es la ventaja de esta cirugía.
Y volviendo a los sistemas de estudio multimodal, tenemos estudios que nos permiten predecir hasta cierto punto cómo nos va a ir si hacemos cirugía en un paciente y podemos recomendarle o no. Hablábamos de las capas externas de la retina que son indispensables para la recuperación funcional. En este estudio, es un estudio retrospectivo de 32 ojos en los cuales se demostró que la presencia de focos hiperreflécticos en el OCT en la retina externa están relacionados precisamente con este daño de los fotorreceptores y nos dan un mal pronóstico. De tal manera que se acuerdan que hablábamos algo en la angio-OCT que tenemos que analizar muy bien tanto las lesiones que hay vasculares como las lesiones estructurales, que son precisamente estos focos hiperreflécticos en el modo B. Y aquí hablan de la membrana limitante externa. En este estudio de 34 ojos se hizo una vitrectomía pars plana, se hizo en unos limitorrhexis y en otros no limitorrhexis, y se evaluó cómo evolucionaba la membrana limitante externa. Y se observó que la evaluación preoperatoria en aquellos pacientes que tenían una membrana limitante externa en buenas condiciones era un mejor predictor de agudeza visual y había una mejoría tanto de los fotorreceptores, se restablecían, como del espesor central macular. De tal manera que este es un biomarcador muy importante para decidir la cirugía. Y en este estudio finalmente hay una correlación en donde se usa, este es todavía con dominio espectral, en donde se comparan el espesor central contra la integridad de la limitante interna de los fotorreceptores. Y se concluye que los cambios en la limitante interna de los fotorreceptores están más directamente relacionados con la agudeza visual que el espesor central. Lo que mencionábamos, el espesor no es el único factor. Vimos el caso 1, en donde teníamos nosotros una disminución del espesor, pero no una mejoría visual. Entonces es mucho más importante valorar las capas de la retina que el espesor en sí mismo. Con todo esto, ¿qué concluimos? Que desde luego el factor que habíamos mencionado, cuarto factor del edema macular diabético, que es la hialoides engrosada, la membrana epirretiniana y la tracción vítrea, se pueden resolver mediante una vitrectomía con disección de la hialoides. Debemos retirar la membrana epirretiniana y en algunos casos tal vez sea un beneficio retirar la limitante interna. Esto nos controla este cuarto factor para tratar de brindarles un mejor beneficio a nuestros pacientes con edema macular diabético. En resumen, una hialoides gruesa, la membrana epirretiniana y la tracción vitromacular son factores en la génesis del edema macular diabético. Las indicaciones de la vitrectomía y sus resultados aún siguen siendo controversiales. Los mejores casos, desde luego, son aquellos en donde la tracción macular es muy evidente y el estadio de la degeneración macular, del edema macular diabético es muy importante para el resultado visual final, como vimos con los biomarcadores. La evidencia clínica aún no es muy fuerte, pero desde luego en casos selectos definitivamente va a reportarles un beneficio a estos pacientes. Agradezco mucho su atención, agradezco la invitación, la participación tan brillante de mis profesores asociados y le doy la palabra a la doctora Elsa para que nos haga favor de continuar con la sesión. Muchas gracias, doctor, y muchas felicidades. Yo creo que hemos estado paso a paso teniendo esta sesión de una manera en la que podamos tener un panorama, que podamos entender desde el inicio de la formación de la fisiopatología hasta los diferentes momentos en los cuales podemos nosotros tomar una decisión en base a lo nuevo que tenemos de estudios de gabinete y en base a los tratamientos que nos han explicado ustedes. Yo creo que en este momento nos queda muy claro un panorama que realmente lo vemos tal vez en la consulta muy frecuentemente del oftalmólogo, aunque en algún momento dado, pues obviamente en algunos lugares no se cuenta con todos los recursos. Yo creo que sí se cuenta con la mayoría de ellos como para empezar a hacer un diagnóstico y dar en un momento dado un tratamiento pertinente. Entonces, pues, si ustedes gustan, podemos pasar a presentar al doctor Ulises Bailón, que es miembro de nuestro colegio y está encargado de eventos científicos en mi mesa directiva, y al doctor Noel Jaurrieta, que también es retinólogo y pertenece a nuestro colegio de oftalmólogos del estado de Chihuahua. Y me gustaría que coordináramos una sesión de preguntas y respuestas. No sé qué nos quieran agregar el doctor Bailón y el doctor Noel. Adelante.
Bien, buenas noches. Primero, para empezar, quiero pues, agradecer que nos hayan acompañado ustedes. Como dijiste tú, doctor René Cano, excelentes conferencias nos han dado los tres. Agradecemos que nos hayan brindado sus conocimientos y que todo sea en beneficio de nuestros pacientes. Agradezco infinitamente su aportación. No sé tú, Noel, si quieres agregar algo. Pues yo también aprovecho para pues, saludarlos a los tres, al doctor Cano, al doctor Matsui y a Gerardo, que ya tengo el gusto de conocerlos desde hace un tiempo. Y pues más que nada, tal vez hacerles algunas preguntas sobre los temas que trataron. Empezando por Gerardo, que ya tiene experiencia con el uso de brolucizumab allá imagino que en Illinois. ¿Cuáles fueron los eventos, digamos, los eventos secundarios o adversos que se vieron con su uso? ¿Cómo estás, Noel? Primero que nada, un gusto saludarte. Justo antes de que te conectaras, le decía a la doctora Elsa que Chihuahua no necesitan más, tienen un gran retinólogo, que eres tú, y me da gusto que estés aquí con nosotros. Y en cuanto a la pregunta, algo que surgió, tuve la fortuna de poderlo utilizar en Nueva York de todo el mes de enero antes de que terminara mi fellow y no tuve ningún inconveniente. De hecho, ninguno de los pacientes presentó alguna complicación, aunque está reportado casos en pacientes con degeneración macular relacionada a la edad que han presentado cuadros de retinitis o de uveitis retinianas. Entonces, está reportado de hecho sacaron un comunicado casi que al mes de que lo sacaron al mercado. Son cuadros inflamatorios realmente muy, muy leves. No requirieron que se retirara o que se postergara el tratamiento. De hecho, los que alcancé a ver los trataron con antiinflamatorios tópicos y no tuvieron ninguna complicación más severa. Pero sí hay que tomarlo en cuenta. No se sabe si por el tamaño de la molécula o por el vehículo fue que estábamos esperando estos efectos. Pero realmente ya no hubo más, no pasado mayores y se sigue utilizando sin ningún inconveniente. Órale, qué bien. Y pues ese también destacar que se puede aplicar con una frecuencia menos, pues, no tan seguido como otros antiangiogénicos, ¿no? Exacto, que lo puedes de hecho extender un poco más. Y aunque ese es un pro y contra más que nada en Estados Unidos, porque la caja te maneja el tratamiento extendido. Entonces, si lo quieres inyectar en pacientes, está viendo que la FDA para cuestiones de seguros no te iba a permitir estarlo aplicando cada 4 semanas. Entonces, creo que ahí era otra de las modificaciones que estaban pendientes. Pero yo creo que es un gran medicamento y vamos a ver qué tal se comporta. El doctor Cano ahí también estaba en todo este protocolo. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Le tiene fe? Tuvimos experiencia, definitivamente sí es bueno. Tal vez, como le sucedió a la Aflibercept, que al inicio estaban promoviendo que se iba a hacer cada 8 semanas. Al final de cuentas vimos que tuvo que hacerse más frecuente, pero sí tenía una mejor duración. El brolucizumab, ¿te acuerdas del Harry y el Hawk? Los protocolos donde se extienden hasta 12 semanas y donde la mitad de los pacientes conservan esta frecuencia de 12 semanas. Sin embargo, algunos pacientes sí hubo que disminuir el intervalo, hubo que hacerlo más frecuentemente, pero esta molécula, pues lo que tiene es el diseño desde el punto de vista de ingeniería molecular muy diferente, especial, y creo que sí va a tener eficacia. En los pacientes que tuvimos la oportunidad de usarlo nos fue muy bien, fue en degeneración macular, no en edema diabético, y sí es muy potente, como al principio de la Aflibercept nos sorprendió. Creo que habrá que hacer ya el uso de la vida diaria, igual que la Aflibercept, para saber sus verdaderas indicaciones y beneficios, pero es una molécula prometedora y vienen otras parecidas, como tú bien las mencionaste. Esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo una pregunta. En el caso de tratamiento quirúrgico del edema macular, ¿qué tan frecuente se presenta en su consulta ya como especialista tomar esa decisión en cuanto a la diferencia de antiangiogénicos? Ya vimos ampliamente, pero ¿qué tan frecuente se están haciendo estas cirugías? Bueno, de hecho, vamos a decir que dentro de las nomogramas que seguimos para llevar a esto a un buen término, siempre empezamos
hacer un estudio. Eso es fundamental, lo que nos va a dar la decisión terapéutica. Si yo en el estudio no veo realmente tracción, veo que tenemos un componente espongiforme, líquido subretiniano, no pienso en la cirugía, siempre pienso de primera intención en antiangiogénicos o esteroides, dependiendo del estadio y dependiendo del daño. Pero en aquellos pacientes, y me ha sucedido que desafortunadamente a veces los empiezan a inyectar porque tienen edema macular diabético y no responden y los califican como no respondedores, es porque en ocasiones no se ha hecho un estudio oportuno o adecuado que identifique membranas epirretinianas. Si vemos que el componente traccional es importante, debemos de tratarlo primero, porque si no estamos perdiendo un tiempo valioso para el paciente en el deterioro celular, porque no estamos aplicando antiangiogénicos, no lo van a resolver. Una vez que se ha hecho la disección, etcétera, todo lo que mencionamos, a veces es necesario continuar con antiangiogénicos, pero ahí ya sabemos que el problema ya no es la tracción. Entonces, la frecuencia no es tan alta. Obviamente hay muchos más pacientes sin tracción que con tracción, pero tal vez la oportunidad de diagnosticarlos con un estudio bien hecho de tomografía haga la diferencia entre hacer un buen diagnóstico y un tratamiento quirúrgico que realmente esté indicado y no operar sin una indicación precisa. Y una pregunta también, por ejemplo, la agudeza visual que vamos a tener en un momento dado, dijimos que era incierta, dependiendo no depende del grosor que tiene la membrana, que tiene el área macular, perdón, al quitar la membrana, sino va a depender de otras circunstancias que en un momento dado pueda hacer que, aunque se haga una cirugía, aunque se ponga en el momento más oportuno esa cirugía, el resultado visual de un paciente comparado con otro paciente que no llega a cirugía, que se va con antiogénicos, es muy determinante para determinar, es muy determinante, para tomar la decisión de irse a seguir después de una cirugía con antiangiogénicos también. Aunque Sí, desde luego. la tracción. Hay que seguir los biomarcadores. Una vez que hemos buscado la tracción, hay que ver lo que yo les dije en la angiografía, ver que no hay isquemia macular, que es un factor pronóstico, y en las OCT, angio-OCT, ver cómo están las capas externas en el que se hace del estructural. Como les dije, por ejemplo, un paciente que tiene líquido subretiniano, después de que le quitamos la membrana, le inyectamos, le va a ir muy bien. Y cómo están las capas externas, ver cómo está la limitante externa, ver cómo están los fotorreceptores, la elipsoide, y eso nos va a dar un pronóstico. Entonces, la función visual, primero tenemos que tener un pronóstico, y segundo, tenemos que tener los criterios terapéuticos en base a la clasificación una vez que se ha retirado la tracción. Y eso es lo que nos va a determinar la agudeza visual final. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Y aquí Hay tengo una pregunta de... Ah, perdón, doctor, adelante. Va a hacer una pregunta que en sus experiencias de los tres ponentes, ¿qué tanto apego hay en el tratamiento con antiangiogénicos en forma privada? Gerardo, ¿quieres empezar? Sí, doctor, si quiere. Yo creo que aquí, y me gustaría igual saber su opinión, la de Ro, yo creo que lo importante es si el paciente entiende y se le explica por qué lo estás tratando y cómo lo vamos a tratar, el apego mejora muchísimo. Sí, en cuestión privada, a cuestión institucional, sí cambia mucho por cuestiones económicas cómo puedes tratar al paciente, pero yo creo que es tan efectivo el tratamiento que una vez que ellos notan el cambio y la mejoría visual, el apego al tratamiento mejora de una manera impresionante. No sé qué opinan ustedes. Rodrigo, ¿qué opinas? Bueno, yo opino igual que Gerardo en términos de que la comunicación al paciente es fundamental, es decir, explicarle cómo es el esquema planteado y con base a la evidencia científica, cómo tenemos más posibilidad de que mejore la visión. Para mí es muy importante, y yo creo que para la gente también, creo que no se mencionó durante las presentaciones, el tema de las dosis de carga. De las dosis de carga que son diferentes para los pacientes diabéticos que tienen edema macular, por ejemplo, con respecto a la gente que tiene degeneración macular. Hay evidencia de varios artículos que demuestran que si un paciente con edema macular diabético que no ha sido tratado previamente se trata de una forma constante, al menos las primeras 6 dosis de tratamiento, que es la dosis de carga que se recomienda para
la gente que tiene edema macular diabético, el pronóstico visual es mucho mejor con respecto a la gente con edema macular diabético que se retrasa el tratamiento o que se comienza con láser, por ejemplo, o por X o Y motivo se retrasa el tratamiento. Entonces, ese punto de la dosis de carga en pacientes diabéticos es muy importante desde mi punto de vista, y como bien dice Gerardo, pues la comunicación y explicar al paciente la importancia del tratamiento y del riesgo que hay de pérdida de visión, pues eso hace que el paciente tenga un mejor apego. Aunque en mi experiencia, sí, pues no todos los pacientes tienen un buen apego al tratamiento, pero eso se puede mejorar con la comunicación. Yo solo quiero ahí agregar algo que al menos a mí me ha funcionado también en cuanto a comunicación con el paciente, que muchas veces se quedan con la idea de que van a hacer las dosis de carga, el número total de inyecciones que van a recibir es como su tratamiento, digamos, definitivo, ¿no? O tienen esa idea, cuando te preguntan cuántas inyecciones me va a poner, doctor, creo que es importante decir el número de inyecciones en la dosis de carga y después decirle que independientemente del esquema, ya sea fijo o si se extiende, etcétera, que muy probablemente va a tener que estar recibiendo tratamiento de forma crónica y continua, para que sea algo que tenga él también, pues hasta presupuestado incluso. Claro. También hay una pregunta, continuando con esto de los antiangiogénicos. ¿Qué opinan del Saltrap? Buena pregunta. Yo no tengo experiencia con el Saltrap. Se ha discutido mucho acerca de la osmolaridad. Tiene una osmolaridad que en teoría no es compatible con el ojo, creo que es 810 milismoles, y por esa razón, en teoría, no debería de usarse. Desde el punto de vista práctico sabemos que se está usando. Es una off-label, igual exactamente que la Avastin, es decir, en cuanto a costos se parecen mucho, en cuanto a que los dos no están autorizados se parecen mucho, y bueno, hay gente que reporta resultados positivos con él y aparentemente sin complicaciones. Personalmente nunca lo he usado, no puedo hablar de ello, nada más de lo que he leído de la literatura. No sé si Rodrigo o Gerardo tengan experiencia con ello. Yo tampoco no tengo experiencia realmente. Sabemos las bases teóricas, sobre todo el tema de la osmolaridad, que teóricamente puede afectar a la retina, pero realmente, o sea, yo no tengo experiencia en los pacientes. Compañeros que sí lo usan, ellos igual me dicen que responden muy bien los pacientes y están contentos con la molécula. No sé tú, Jerry. Yo igual que ustedes, no estaba platicando con un amigo que sí lo ponen, no han tenido ninguna complicación, pero igual no lo he puesto. O sea, no tengo experiencia con él en mis pacientes privados, ni en los de institución. Tenemos otra pregunta del público que nos pregunta ¿qué experiencia han tenido en el manejo del edema macular diabético en pacientes con insuficiencia renal crónica que ya son dependientes de diálisis y pues cómo los tratan? Bueno, si me permiten, en mi experiencia, los pacientes que tienen daño renal, que requieren hemodiálisis de forma muy frecuente, generalmente presentan pues alteraciones retinianas más importantes. Yo en estos pacientes en particular sí he utilizado o tiendo a utilizar más esteroide, el uso del implante de dexametasona, porque digamos que el esteroide, y ya se explicó en todas las presentaciones, tiene un mecanismo de acción más completo que el antiangiogénico, que el anti-VEGF, y estos pacientes teóricamente tienen más comorbilidades que hace que tengan más niveles de VEGF, más niveles de citocinas inflamatorias. Entonces yo en mi experiencia, esos pacientes y también los pacientes vitrectomizados, trato de utilizar implante de dexametasona. Y yo, además de todo lo que ha dicho Rodrigo, hay algo importante que tal vez no le dimos hincapié porque, bueno, no era parte de la plática, pero es el control sistémico del paciente. Y el control sistémico siempre finalmente va a reflejarse en el estadio del edema macular. Un paciente muy descompensado es un paciente que va a responder menos porque las alteraciones vasculares son mayores, tanto por la hipertensión como las hiperglicemias.
De hecho, para mí un factor que me dice qué tanto apego va a tener el paciente al tratamiento es ver cómo maneja su diabetes. En general, los pacientes que manejan bien su diabetes van a ser más apegados a su tratamiento, entienden la importancia. Los que son muy desordenados, igual van a ser desordenados. Es el que se espera que le baje la visión para regresar a que le pongan las inyecciones. Creo que nos ha pasado a todos. Y bueno, la diferencia aquí precisamente es que no es como la degeneración macular, que a veces se pierde la visión y ya no se recupera. En el diabético puede recuperar cierta visión a pesar de que haya tenido una recaída del edema. Y aquí, respecto al tratamiento de los insuficientes renales, pues aquí el factor vascular es mucho más importante, como bien lo mencionaba Rodrigo, incluyendo el factor inflamatorio, pero no solo eso, sino la pérdida osmolar que tienen. He tenido casos, y creo que a todos nos ha tocado, en que han llegado pacientes con desprendimientos de retina completos, totales, y que son simplemente por insuficiencia renal, no son reumatógenos. Se controla la insuficiencia renal y se pega a la retina. Todos los hemos visto, los hemos vivido. De tal manera que a veces es muy difícil poner en una balanza qué tanto es lo vascular y qué tanto es el proceso local. Entonces hay que empezar a tratar el proceso local al mismo tiempo que el proceso vascular, controlando la hipertensión y teniendo una buena osmolaridad del paciente. Ese sería mi consejo. Gracias. Desde la mismísima capital del mundo, te manda saludos el doctor Antonio Rivera Abril. Gracias. Pregunta a los tres si en la práctica diaria actual siguen usando bevacizumab. Yo no. Yo tampoco, porque legalmente no se puede y tenemos pues una ventaja de que en el instituto tenemos acceso a unas unidosis muy bien controladas, perfectamente esterilizadas. La diferencia en precio no justifica el riesgo. Realmente yo nada más estoy utilizando actualmente Lucentis y Aflibercept. Es lo único que utilizamos. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Pues, hay una última pregunta, doctora, nada más. Preguntan qué tratamiento prefieren en un paciente con, me imagino, edema macular clínicamente significativo y hemovitrio. Supongo. ¿Para mí? Bueno, pues desde luego hay que ver la causa del hemovitrio, hay que ver la magnitud del mismo, pero en general el problema del hemovitrio es que no nos va a permitir una buena valoración del paciente, número 1. Número 2, hay que descartar con ultrasonografía si hay tracción, porque la indicación de la vitrectomía es tracción. Número 3, está contraindicado aplicar antiangiogénicos si hay proliferación globovascular, porque nos provoca una tracción y un desprendimiento de retina traccional. Y si hay un hemovitrio, debemos de descartar que existe esta tracción. En general, si el paciente tiene hemovitrio y no tiene tratamiento previo, pues lo ideal es hacer la cirugía y yo en ocasiones transoperatoriamente, dependiendo del hallazgo clínico, les pongo un antiangiogénico o un implante de dexametasona transoperatorio, que también es factible hacerlo. En caso de que el paciente esté vitrectomizado, previamente tiene un hemovitrio nuevo, no hay tracción, pues se puede uno esperar y posteriormente estudiarlo y aplicar el tratamiento, que depende más bien de las condiciones. Pero lo que sí quiere quedar claro, si hay hemovitrio con tracción, contraindicado el antiangiogénico. Doctor, ¿y alguna vez cuando ya tiene planeada hacer la vitrectomía por un DRT o un hemovitrio, por ejemplo, inyecta el antiangiogénico previo a la cirugía o solo transoperatoriamente? Rara vez, realmente yo casi no utilizo el antiangiogénico preoperatorio. Está indicado siempre y cuando tenga la certeza absoluta de que no se va a operar la cirugía. En los próximos 2 o 3 días lo operas. Si es así, creo que lo puedes hacer. Si no, es mucho riesgo que estás corriendo. Transoperatoriamente, o sea, más bien que transposoperatoriamente, si veo un edema importante, sí lo hago. Definitivamente. Pero no lo uso mucho, es más, creo que en el hospital no mucha gente lo usa. No sé, Rodrigo, Gerardo, ¿qué tanto lo usan preoperatoriamente? Bueno, yo sí lo uso frecuentemente en mis pacientes porque para mí sí las maniobras transoperatorias son más sencillas, sobre todo el manejo del sangrado transoperatorio que se puede hacer con diferentes maniobras, pero el sangrado postoperatorio sí he visto que en pacientes que reciben un antiangiogénico preoperatorio
hay menos riesgo de un sangrado postoperatorio, que es bastante frecuente en sus pacientes. Entonces yo, en lo particular, en mis pacientes, yo sí lo uso siempre que se puede. Muy bien. Creo que son ¿Tendríamos todas las otra preguntas, pregunta? doctor, por eso. Pues, doctor, en este caso, doctores, estamos muy contentos de haber participado con ustedes en esta reunión. Yo creo que no será la primera, nos gustaría volverlos a invitar y esperemos que presencialmente. Queda una sensación de que esto va a alargarse, pero no importa. Así se alargue lo que se alargue, están invitados a Chihuahua en el momento que se pueda hacer. Queremos que estén aquí con nosotros, queremos compartir con todos ustedes ya presencialmente. Entonces, pues fue una plática excelente, o sea, yo quedo totalmente complacida y yo creo que en nombre del Colegio de Oftalmólogos de Chihuahua les damos las gracias porque mejores panelistas no podríamos tener. O sea, realmente todos ustedes expusieron el tema de una manera magistral y les damos las gracias enormemente. Al contrario, muchas gracias por la invitación, por el honor y un abrazo y un saludo a tantos amigos que tengo en Chihuahua. El honor es nuestro, yo creo. Así es que Gracias. pues, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su enseñanza, su experiencia y los esperamos prontamente por aquí. Gracias por la invitación. Noel y Muchas gracias. Ulises. No, pues otra vez agradecerles por su paciencia, su tiempo para presentar y preparar todo este material. Y también les reitero la invitación de cuando quieran venir a Chihuahua, tienen muchos amigos por acá. Muchas gracias. Gracias. Dentro de esto vamos a poner al finalizar el examen, por favor, y el correo donde me van a mandar los exámenes para mandarlos al consejo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes dejar compartir pantalla, Noel? Ahí lo dejo, espérame. Ahí está. Este es el examen. Para que lo puedan ir copiando. El correo donde se va a mandar también se los vamos a poner para que podamos nosotros acceder a sus exámenes. ¿Qué correo es, doctora? Mira, aquí Ah, teníamos... ya lo puso el doctor. Ya ahí lo puso el doctor. Ok. Se los voy a mandar a todos en el chat también, por si quiere poner el examen, doctor, para que todos lo tengan en el chat. Ahí está el correo también. Ahí se los envío a todos. Esperamos su pronta respuesta para poder nosotros con tiempo mandar el examen al Consejo Mexicano. Nos preguntan, doctora, que cómo nos van a enviar, cómo van a acceder al examen. O sea, ¿van a copiar esto y nos mandan las respuestas? Sí, van a copiar este examen y ellos van a contestar. Me lo van a mandar, nos los van a mandar al correo que pusimos ahorita y yo lo voy a mandar al Consejo Mexicano. Entonces sí necesitamos que sea a la brevedad posible porque el Consejo nos da un cierto tiempo que es menos de 10 días para que ese examen en un momento dado ya esté allá. Entonces, si se puede en esta semana, mucho mejor. Porque después tenemos que lo meten... Doctor Bailón, ¿podría hacer un copy-paste del texto del examen y se lo mandamos por chat a todos para que lo tengan? En un momento se los enviamos.
Ya les acaba de poner el doctor Bailón las preguntas aquí en el chat. Por favor, cópienlas si gustan y las pueden pegar en un archivo de Word y nos las envían al correo de codechac@gmail.com. Si conocen a alguien que haya entrado y que no haya copiado las preguntas, nos los puede pedir también a ese mismo correo y se los enviamos para que lo puedan contestar. Y también necesitarían agregar su Número de número del consejo. consejo, ¿no? También, por favor, de agregar su número de consejo en ese mail que nos van a enviar a codechac@gmail.com con su nombre. Solo son 5 preguntas. Okay, ya están empezando a salir algunas, bueno, varios de los espectadores, doctora. No sé si quiere que les dejemos ahí un tiempo o ya habrán copiado el examen. Yo veo aquí que quedan 75. No sé si todavía falten o tengan alguna duda. Si por favor alguien no ha copiado el examen, por favor nos ponen en el chat que les falta tiempo. Y si no, por favor lo pueden pedir al correo que lo van a enviar. Se los enviamos y nos los contestan. Nos lo vuelven a enviar. Es importante que pongan los que están todavía presentes el número del consejo. Los que quieran pueden mandarnos al correo pedir el examen, porque este chat se borra al rato y entonces ya no nos va a quedar muy incierto quién quiere el examen. Entonces, por favor, al mismo correo nos pueden mandar pedir el examen. Los que siguen conectados, por favor, tienen que contestar el examen y mandárnoslos al correo que apareció en la liga. Aquí aparece nuevamente en el chat el correo, por favor. Dentro de las preguntas me dicen en el chat que hay las 2 primeras preguntas, tienen respuestas múltiples, que si ponen todas o la más correcta. Yo siento que la más correcta. Pues Noé, no sé si demos por terminado ya el webinar. Sí, la primera ya la revisé y solo tiene una respuesta. Sí, es la respuesta más Se correcta. tiene que leer bien es que sí tienen truco, hay que leer bien la pregunta. Y la segunda sí podría tener varias respuestas. Sí, pues si ya no hay alguna otra pregunta, sí, a las personas que nos han enviado sus mails y números del consejo,
necesitamos que ustedes nos envíen esa información al mail que les dijimos, porque esto se va a perder. Y pues sí, ya tenemos la mitad de la audiencia, doctor, entonces supongo que ya se están desconectando poco a poco, entonces voy a terminar la sesión. Ok, muy bien, Noé. Muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias, Ulises. buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, chao. Buen fin de semana.